Bienvenidos de nuevo a la Deep Dive. Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que les helará la sangre. Un caso, sí. Un nombre que aún resuena en las calles de París con un escalofrío. Jimmy Pauling, La bestia de París. pero también el monstruo de Montmartre. Así es. Utilizando su entrada de Wikipedia como nuestro mapa, vamos a intentar trazar el recorrido de su vida, desentrañar qué lo llevó a convertirse en una figura tan terrible. Un viaje a las profundidades del alma humana. Sin duda. Jimmy Pauling nació en 1963 en la isla de Martinica y su vida, ya desde el inicio, estuvo marcada por la ausencia. La ausencia, sí. Su padre desaparece del panorama al poco de nacer, dejándolo al cuidado de su abuela. Y más tarde se muda a Francia a vivir con su madre y un padrastro, pero la estabilidad parece que nunca llegó a formar parte de la vida del joven Pauling. Una infancia difícil, ¿verdad? Sin duda. Podríamos entonces considerar esta infancia fracturada como el germen de la violencia que lo consumiría años después. Es una pregunta compleja. La influencia del entorno en la formación de un asesino en serie siempre ha sido un tema central en criminología. Por supuesto. Es cierto que muchos criminales violentos arrastran historias de trauma y abandono en su infancia. Claro. Pero al mismo tiempo sabemos que una infancia difícil no determina inevitablemente un destino violento. Claro, no es una ecuación tan simple. Exacto. Pero la adolescencia de Pauling tampoco estuvo exenta de dificultades. No, no los tuvo. Su paso por el ejército, donde se enfrentó al racismo y la homofobia, junto con ese primer encuentro con la justicia por un robo a una anciana, nos muestran ya un patrón de comportamiento, digamos, preocupante. Sin duda, esos años en el ejército, en un ambiente tan rígido, tan jerárquico, a veces hostil, Sí. debieron ser una prueba de fuego para un joven en plena búsqueda de su identidad. Y no es descabellado pensar que la discriminación, la violencia que sufrió allí, alimentaron un resentimiento que con el tiempo se fue transformando en algo mucho más oscuro. Y buscando, quizá, una nueva piel, Pauling llega a París, la ciudad de la luz. La ciudad de las mil caras. Exacto. Y empieza a trabajar en el Paradis Latin, Cabaret mútico. famoso por sus espectáculos de transformismo. Sí. Y Pauling se sumerge en ese mundo vibrante de excesos, de libertad, se transforma en artista, emulando incluso a su ídolo Eartha Kitt. Fascinante. ¿Fue esta etapa una forma de escapar de su pasado, de construir una nueva identidad, o quizás una señal de una profunda inestabilidad emocional? Es una pregunta interesante. La transformación artística, por un lado, se puede interpretar como un intento de reinventarse, ¿no? De dejar atrás el dolor, la marginación. Claro. Pero al mismo tiempo, esa construcción de una nueva persona, esa búsqueda incesante de la aceptación, también puede ser síntoma de una gran fragilidad, ¿no? Un grito silencioso de auxilio en un mundo que no le ha dado lo que necesitaba. Y en ese laberinto de luces y sombras, Pauline conoce a Jean-Thierry Mathurin, Ah, Maturin. un joven de la Guayana francesa que se convertirá en su amante. Y cómplice en la espiral de crímenes que está por desencadenarse. Comparten a la adicción a las drogas, la sed de una vida lujosa alimentada por actividades delictivas. Una pareja explosiva. Fue Maturin el detonante, la influencia maligna que empujó a Pauling al abismo. Es difícil determinar con certeza el papel de Mathurin en la transformación de Pauline. Lo que sabemos es que compartían un estilo de vida frenético. La necesidad de dinero para mantener ese ritmo de vida era un motor constante. Claro. La adicción, la urgencia, la falta de límites son ingredientes que pueden formar una mezcla explosiva en una mente ya perturbada. Y así llegamos a 1984, el año en que la sombra de la bestia de París comienza a extenderse por la ciudad. Un año fatídico. En octubre de ese año, 2 mujeres mayores son atacadas en París. El principio del horror. Una de ellas, Anna Barbier-Pontus, no sobrevive a la brutal agresión. Es el primer asesinato que se atribuye a Pauling. El primer paso hacia el abismo. Y lamentablemente no sería un hecho aislado. No, sería el comienzo de una serie de asesinatos que sembrarían el pánico en París. El terror se apoderó de la ciudad. En los meses siguientes, otras 8 ancianas son asesinadas en el distrito 18 de París y sus alrededores. La violencia empleada es brutal, golpes, asfixia. Una crueldad inimaginable. En un caso, incluso se obliga a la víctima a ingerir un producto de limpieza. Pauling, según confesaría más tarde, seleccionaba a sus víctimas por su aparente fragilidad. Mujeres solas, indefensas. Un patrón, sin duda, que nos lleva a preguntarnos, ¿buscaba Pauling descargar su furia contra una figura materna ausente o simplemente se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas? Es una pregunta que nos adentra en las motivaciones más oscuras del asesino. Algunos expertos sugieren que la elección de víctimas ancianas podría estar relacionada con una necesidad de ejercer poder y control sobre figuras de autoridad. Ya. Una especie de venganza simbólica contra la sociedad que lo había marginado.
Una sociedad que, de alguna manera, lo había convertido en lo que era. En cierto modo, sí. Mientras tanto, Pauline y Masurin siguen con su vida de excesos, gastando el dinero robado en fiestas, drogas, como si los crímenes no fueran más que un eco lejano en sus conciencias. Esa desconexión entre la brutalidad de sus actos y su aparente normalidad es uno de los aspectos más perturbadores del caso. Nos recuerda que la maldad puede ocultarse tras las máscaras más inesperadas. Cualquiera puede ser el monstruo que se esconde en la oscuridad. Exacto. Tras esa primera oleada de terror, Pauline y Masurin deciden alejarse del foco mediático y se trasladan a Toulouse, a la casa del padre de Pauline. Un cambio de escenario. Una relación, por cierto, complicada, marcada por el rechazo del padre hacia la homosexualidad de su hijo y la presencia de Maturin. Un ambiente tenso, sin duda. Las tensiones estallan y la pareja se separa. Maturin regresa a París, dejando a Pauline en un estado de inestabilidad emocional aún mayor. Es un punto de inflexión en la historia. Podríamos pensar que esa ruptura, sumada al rechazo familiar, agudizó el resentimiento de Pauline, alimentando la tormenta que se avecinaba. La tormenta interior. Sí. Además, durante este periodo intenta crear su propia compañía de artistas transformistas, un proyecto que fracasa, otro golpe a su autoestima, otra frustración que añadir a la lista. Y en efecto, a finales de 1985, la bestia de París despierta de nuevo, más feroz que nunca. Comienza una segunda oleada de asesinatos con una frecuencia aún mayor. Pauline se ha vuelto más eficiente, más frío, sus métodos son más rápidos, menos brutales. Un depredador perfeccionando su técnica. Pero a pesar de las pistas que va dejando, la policía no logra conectar los crímenes con él. La frustración de los investigadores aumenta con cada nuevo crimen, la presión de la opinión pública es cada vez mayor. París se convierte en un escenario de miedo e incertidumbre. Una ciudad presa del pánico. Sí. Pero el destino, a veces, teje su propia red de justicia. En otoño de 1986, Pauline es arrestado por agredir a uno de sus proveedores de cocaína. Un giro inesperado. Un delito, en principio, sin relación con los asesinatos, pero que irónicamente lo acerca a su captura. Las piezas del puzzle empiezan a encajar. Pauline es sentenciado a 16 meses de prisión por la agresión. Un tiempo que, en teoría, debería haberle servido para reflexionar, para arrepentirse. Pero el destino le tenía preparada una última y cruel jugada. El destino, a veces, es implacable. Es en la cárcel donde recibe la noticia que cambiará su vida para siempre. Es portador del VIH. Una sentencia de muerte en aquella época. La desesperación se apodera de Pauline. Decide vivir sus últimos días al límite, gastando sin control, celebrando fiestas, aferrándose a un placer efímero que intenta tapar el abismo que se abre ante él. La sombra de la muerte lo consume todo. Y en esa espiral de autodestrucción, la bestia vuelve a rugir. El 25 de noviembre de 1987, asesina a Rachel Cohen, de 79 años. El mismo día, ataca a otra anciana, Berthe Finalteri, de 87 años, a la que intenta asfixiar y da por muerta. 2 días después, estrangula a Geneviève Germont, su última víctima. Una ráfaga de violencia final, un último acto de desesperación. Pero esta vez, Pauline ha cometido un error, un pequeño fallo en su macabra obra que será su perdición. Un error que cambiará el curso de la historia. Berthe Finalteri. Contra todo pronóstico, sobrevive al ataque. Una luchadora. Herida, traumatizada, pero con una voluntad de hierro. Impresionante. Logra dar una descripción detallada de su agresor, un joven mestizo, con el pelo al estilo de Carl Lewis, y un pendiente en la oreja izquierda. Una pista clave. Una descripción que se convierte en la pieza clave para la captura de Pauline. El principio del fin. El cerco se estrecha. El 1 de diciembre de 1967, mientras Pauline camina por la calle, un inspector de policía, Francis Jacob, lo reconoce gracias a la descripción de Finalteri. La justicia al acecho. La bestia de París, acorralada, sin escapatoria. Atrapado en su propia red de terror. Tras 2 días de interrogatorio, Thierry Pauline confiesa todos sus crímenes, incluyendo la participación de Maturin en los 9 primeros asesinatos. La verdad sale a la luz. Es acusado de 18 asesinatos, aunque él se atribuye la responsabilidad de 21. Una confesión escalofriante. La confesión de Pauline es un alivio para una ciudad que ha vivido meses de angustia. Un respiro para París. Pero la historia de Thierry Pauline no termina con su confesión. El virus que lleva dentro avanza sin piedad. La enfermedad no espera. En cuestión de meses, Pauline se encuentra postrado en una cama de hospital, consumido por la enfermedad. Un final cruel. El 16 de abril de 1989, Thierry Pauline muere en la enfermería de la prisión de Fresnes, sin llegar a ser juzgado por sus crímenes. La muerte le llega antes que la justicia. Un final trágico para una vida marcada por el abandono, la violencia y la enfermedad. Jean-Thierry Maturin, su cómplice, sí se enfrenta a la justicia. Es condenado a cadena perpetua por su participación en los 9 primeros asesinatos.
Tras cumplir su condena, es liberado en enero de 2009. El caso de Thierry Paulin sigue siendo un enigma. Un rompecabezas con piezas que no terminan de encajar. ¿Qué lo convirtió en un asesino en serie? Esa es la gran pregunta. ¿Fue su infancia traumática, la discriminación, la adicción a las drogas, la influencia de Maturin, la desesperación ante la enfermedad, o una combinación de todos estos factores? Es una pregunta que nos interpela como sociedad. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de tragedias? ¿Qué señales debemos aprender a reconocer? La historia de Thierry Paulin nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. En cualquier rostro, en cualquier corazón. Que a veces la línea que separa la normalidad de la locura es terriblemente fina. Un abismo que puede abrirse bajo nuestros pies sin previo aviso. La Bestia de París nos deja un legado de dolor y preguntas sin respuesta. Una sombra que aún se proyecta sobre la ciudad. Pero también nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre las fuerzas oscuras que a veces nos dominan, y sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la lucha contra la discriminación, para que historias como la de Thierry Paulin no se vuelvan a repetir. Un recordatorio de nuestra fragilidad y de nuestra responsabilidad. Y con esa reflexión llegamos al final de este viaje a las profundidades del misterio. Esperamos que te haya hecho pensar, que te haya inquietado, que te haya recordado la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por un mundo más justo y compasivo. Hasta la próxima inmersión. No olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.